Hola, hola, buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este espacio UTEL, a la Universidad UTEL. Muchísimas gracias por la invitación para este programa en vivo. Soy la licenciada Ana Miotti, psicóloga de profesión. Trabajo en dos áreas dentro de la psicología, el área clínica con pacientes, terapias y talleres, y el área organizacional como consultora de empresas internacional. Y el tema que nos convoca hoy es la grafología y qué utilidad puede tener la grafología para una empresa, para una organización y especialmente utilizada en los procesos de selección de personal. Definiendo qué es esta disciplina que da tantas satisfacciones a quienes la usan. La grafología pretende descubrir, encontrar, analizar y entender quién es el ser humano desde la forma en que realiza su grafismo, es decir, desde la forma en que realiza su escritura. Y dentro de la grafología hay tres grandes corrientes. Hoy voy a hablar un poquito de las tres, como para que ustedes puedan tener un panorama general de qué se trata, para qué sirve, de qué manera se utiliza y cómo podemos ir un poquito más allá en el conocimiento de una persona a través de analizar su escritura, su letra y lo que llamamos el grafismo. Entonces, por ejemplo, para empezar a compartirles experiencias en procesos de selección de personal, todos sabemos que cuando un candidato, cuando una persona está buscando trabajo y se presenta a una entrevista, evidentemente trata de poner la mejor cara, trata de dar la mejor versión de sí mismo y por supuesto a veces en ese proceso también miente, ¿no? Es decir, puede decir, ay, es que me encanta trabajar en equipo, es que yo me automotivo solo, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente sea cierto, pero tenemos la certeza a través del uso de la grafología de saber si la persona nos está diciendo la verdad o es nada más que un discurso aprendido para obtener un trabajo, ¿no? ¿Cómo se utiliza la grafología en la selección de personal? La empresa, si no lo tiene, debería tenerlo, una de puesto donde nos dice qué tareas requiere realizar la persona y qué habilidades, qué competencias y qué talentos requiere para ese puesto. En base a esa información, a la descripción de puestos, se elabora el perfil psicológico, mental y de capacidades que la persona necesita tener, y esos rasgos son los que se utilizan en la muestra grafológica, que es el instrumento para conocer en profundidad a la persona y al candidato en este caso. Entonces, teniendo este perfil y esta descripción, vamos a suponer el perfil de vendedor, que todos sabemos que un perfil de vendedor requiere capacidad de comunicación, tolerancia a la frustración, capacidad de darse a entender y de comunicar, requiere habilidades empáticas y habilidades sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esa información, ¿cómo utilizamos la grafología? Hacemos lo que se llama una muestra grafológica. Esa muestra grafológica es muy sencilla de realizar. Se utiliza con dos hojas, así como estas que yo tengo aquí. Una hoja es de soporte, otra hoja es con la cual la persona escribe. Se utiliza un bolígrafo de este tamaño y de este punto medio en color azul, jamás se utiliza en color negro. Y se le pide a la persona que redacte en una hoja, más o menos entre 15 a 20 renglones, que redacte cualquier tema. Puede hablar de cuáles son los motivos por los cuales quiere trabajar, hablar de un partido de fútbol o de moda, ¿no? El tema es indiferente porque lo que se analiza es el grafismo, no tanto la historia proyectiva que pueda estar contando, ¿no? Y a partir de esa muestra grafológica lo que se obtiene es el conocimiento bastante completo e integral. A veces hasta podemos saber si la persona toma drogas, toma algún tipo de medicamentos, y si vamos más en lo profundo y ya hacemos un análisis más especializado, podemos saber qué tipo de sustancias consume una persona, ¿no?
más allá de conocer su forma de pensamiento, sus emociones, su actitud ante la vida, su capacidad de motivación, de entusiasmo, etcétera, 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 que son todas las variables que ya voy a ir explicando a lo largo de esta transmisión. Entonces, con esa información podemos saber si la persona reúne estas características y estas habilidades que se requieren dentro de su puesto de trabajo, ¿sí? Aquí en la mesa tengo bastante material que me gustaría compartirles hoy, porque hablar de grafología sin mostrar algo es un poco complicado, ya que necesitamos ver un poco los ejemplos para que puedas conocer más en profundidad de qué se trata esta disciplina. Y para los que no creen en la grafología o piensan que son cuestiones esotéricas, vamos a hacer en vivo un pequeño test o una pequeña demostración para que podamos entre todos corroborar que quien escribe no es la mano, sino nuestro cerebro. Y la grafología lo que pretende hacer es ir a nuestro cerebro a través de nuestra expresión gráfica, ¿sí? Si me acompañas, si estás en tu casa y estás sentado y tienes un papel para hacerlo, te invito a que lo hagas junto conmigo para que puedas comprobar en tu propio grafismo cómo es esto de que tu cerebro es el que está firmando y el que está escribiendo, ¿sí? En mi caso yo soy zurda, entonces te invito a que en una hoja en blanco, así como esta, hagas tu firma. Yo voy a hacer ahora mi firma en tamaño normal, como lo quieras, no hace falta hacer grandes movimientos. ¿Sí? Ahí la ves, esa es mi firma con mi mano izquierda, que es la mano con la que uso normalmente. Ahora voy a hacer la misma firma con la mano derecha. ¿Ok? Vamos a ver cómo sale. Obviamente no tengo la misma destreza. Miotti, ¿ok? Esta es mi firma con la otra mano, la mano derecha. Y ahora un poquito más de desafío, te invito a que realices tu firma con el codo, ¿sí? Vas a colocar el bolígrafo aquí para que quede y vas a realizar tu firma con el codo. Okay. Bien, no es tan difícil, si lo aplicas lo puedes ver. Y ahora te voy a mostrar para que veas que no cabe duda de que está escrito por mí, por la misma persona, ¿sí? Si bien, por supuesto, hay características diferentes, pero la esencia de la escritura se conserva exactamente igual. Los rasgos, los principales rasgos, la direccionalidad, la intencionalidad, ¿en qué puede llegar a variar? Obviamente en la presión, obviamente en la forma, y hasta si te fijas, con el codo me salió más parecida a mi firma con la mano izquierda que la firma con la mano derecha, ¿sí? Esta es una prueba inequívoca de que la misma persona escribió y no está escribiendo mi mano, porque si yo puedo hacer este grafismo con mi mano izquierda, con mi mano derecha y luego con el codo, quiere decir que quien está escribiendo es mi cerebro. Y el medio no es que... Hay gente que dice, no, es que yo tengo mala letra, fea letra, o el papel estaba torcido, o no tenía comodidad para escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Que son normalmente los justificativos que podemos dar frente a la impresión gráfica. Sin embargo, te vuelvo a mostrar, lo voy a acercar un poquito más para que lo puedas apreciar. Indudablemente está hecho por la misma persona. Ahora tú me has visto hacerlo en cámara, sin embargo, si yo te diera este papel y puedes hacer el ejemplo en tu casa con tus amigos, dibújalo tú, firma tú de estas tres maneras y luego verás que la persona dice, sí, definitivamente es la misma persona la que está firmando, ¿sí? Esta es una pequeña demostración para que entiendas un poquito más
este significado es el cerebro el que nos está hablando, ¿no? Entonces, cuando tú haces una expresión gráfica, es tu cerebro el que estamos viendo a través de la escritura. Bien, voy a hablar ahora de una de las corrientes principales dentro de la grafología. Hay tres corrientes: la corriente mímica, la corriente simbólica y la corriente emocional. Cada una de ellas se fue desarrollando a lo largo del tiempo y lo que ha permitido es tener un estudio bastante completo abarcando a las tres corrientes para poder identificar quién es una persona, qué le está pasando en su cerebro, por decirlo así, cuál es su estado emocional, cuál es su estado de ideas. Cada una de los componentes que hacen a estas tres corrientes dentro de la grafología ha dado información acerca de distintos aspectos de la grafología. Por ejemplo, y voy a ir mostrándote también para que veas, ¿no? La corriente mímica nos ha permitido conocer un poco más, por ejemplo, el tamaño de la letra, ¿sí? Lo voy a poner así para que puedas ir viendo mientras yo voy hablando. El tamaño de la letra habla de la autoestima de la persona, ¿sí? Una letra excesivamente pequeña, por ejemplo, nos está hablando de una autoestima disminuida, y una letra excesivamente grande, parecida, por ejemplo, a cómo escriben los niños cuando recién están aprendiendo a escribir, nos habla de una necesidad de expansión y también de una característica de alguna manera infantil de la persona. Aquí veo que la señorita está haciendo la prueba, después me lo pasa, por favor, para que ¿me permites para que se lo mostremos en vivo a la gente? Muchísimas gracias. Bien, ¿cómo es tu nombre? Tabata. Tabata. Bien, aquí tenemos la firma de Tabata hecha de las tres maneras. ¿Cuál es tu mano? ¿La derecha? Sí, la derecha. La derecha es principalmente su mano, luego la de abajo escrita por la mano izquierda y luego con el codo. Indudablemente está hecho por la misma persona e indudablemente es el cerebro de Tabata el que escribió. No, bueno, increíble, ¿sí? Si ven, conserva los mismos rasgos, estos rasgos hacia abajo, la rúbrica dentro de la firma, ¿no? Los espacios hacia arriba, estos espacios así que parecen como frizz, también los conserva. La forma en que termina es una persona determinante, Tabata. Te voy a balconear ahora, Tabata, ¿ok? Es una persona bastante determinante. Le da mucha importancia a sus orígenes, ¿no? Le da mucha importancia a sus raíces, a sus orígenes, a la familia. Podemos ver también en Tabata, después me regaña si quieres, también podemos ver una relación estrecha con lo materno y con el pasado. Vuelve hacia el pasado en la forma de hacer la escritura y de hacer la firma. ¿Qué más? Bueno, tiene un nivel de energía bastante alto. ¿Cómo puedo saber el nivel de energía? Yo tomo la hoja, doy vuelta, paso mis manitos y mientras más presión hace, más energía vital tiene la persona. Yo incluso puedo saber si la persona está enferma o no. Por supuesto, alguien enfermo, la presión va a ser mínima, ¿no? Porque tiene menos energía vital. ¿Quieres preguntar algo más de ti? O lo que ya dije es suficiente. Perfecto, perfecto. Bueno. Entonces, como ven, esta demostración que se puede hacer en su casa es la forma más simple para entender que la grafología sí tiene una base científica y no puede la persona usar el pretexto de, bueno, mi letra es fea o no es fea. No hay letras ni feas ni lindas, es el cerebro, en todo caso, el feo o el lindo, porque nos manifiesta a través del grafismo eso, ¿sí? Entonces, estábamos en la corriente mímica hablando del tamaño de la letra y quiero que tú en tu casa te fijes cuál es el tamaño de letra. Las letras pueden ser de tres tamaños: pequeñas, medianas o grandes. El tamaño de las letras nos habla de la autoestima de una persona, cómo se percibe a sí mismo.
Mientras más parecido a la realidad sea, más fácil es tener esa coherencia, ¿no?, entre lo que la persona piensa de sí mismo y la forma en que manifiesta el grafismo. Las letras pequeñas nos hablan en general de una autoestima bastante pobre o bastante escasa o muy pequeñita, muy disminuida. También el espacio, a dónde utiliza el espacio, ¿sí? No es lo mismo utilizar poco que mucho espacio para escribir. Hay gente que escribe y utiliza todo el renglón disponible, hay otros que lo hacen al final de la hoja, o sea, la ubicación también nos habla junto con el tamaño, ¿no? La forma puede ser redondeada o puntiaguda. Básicamente hay dos formas. Las formas redondeadas, más redonditas, vieron que hay gente que escribe prácticamente todo sumamente redondo, nos habla de un carácter más amable, más comprensivo, más social, más emocional. Y la letra, por ejemplo, más puntiaguda, que son... Voy a hablar solamente, no voy a hablar en términos técnicos, o sea, lo estoy usando el término normal para que todos nos entendamos. Las letras puntiagudas nos hablan de un temperamento más fuerte, más determinante, más enérgico, a veces más enojón, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que la forma también está relacionada con la velocidad a la que escribe. Todos tenemos la experiencia, por ejemplo, de cómo escriben los médicos, ¿no? A la velocidad, que es un grafismo totalmente inentendible, y más inentendible es que los farmacéuticos lo entiendan. Entonces, esa velocidad, esa forma puntiaguda, rápida, donde se van desdibujando las letras y las palabras, nos habla de la velocidad a la cual escribe. Velocidad que está relacionada con la forma y con la capacidad de recibir la información. Mientras más velocidad tenga una persona al escribir, más rápido funciona su cerebro, por lo tanto capta información más rápido y emite información más rápido. Por decirlo así, sería más inteligente. En cambio, una letra redondeada requiere que la mano lleve más tiempo para escribir y por lo tanto la persona tarda un poquito más. Y eso significa que también su proceso de pensamiento está tardando un poquito más, ¿sí? Entonces eso en cuanto a la velocidad y la forma. Como ven, cada uno de los componentes por los cuales podemos analizar el grafismo de una persona está relacionado. Yo no puedo decir, es una letra redonda, entonces la persona es amable, en automático. Es aguda, entonces la persona tiene mal carácter. Tengo que contemplar varias variables simultáneamente y hacerlas correlacionar. Otra variable es la dirección. La dirección sería la forma de escribir, por ejemplo, esto es hacia arriba, ¿sí? Si ven ahí, mi firma, la primera que hice con mi mano izquierda, que es la mano que uso, tiene la dirección ascendente que se llama. Las direcciones pueden ser ascendentes, que nos habla de una característica, descendentes o en línea recta, ¿sí? Respetando el renglón. Y por supuesto, cada una de esas variables tiene sus propias características. La escritura ascendente, hacia arriba, nos marca la direccionalidad, el nivel de energía vital de la persona, el entusiasmo, la motivación, el estar conectado en la dirección hacia la derecha, ustedes lo están viendo al revés, nos está hablando de que allá hay proyectos, ¿sí? Esto primero lo voy a explicar con, a ver si lo pueden ver aquí. Esta cruz se utiliza en grafología para dividir en 4 cuadrantes distintos aspectos de la escritura. En el cuadrante de arriba vemos el aspecto mental y el aspecto espiritual de la persona. En el cuadrante de abajo, y esto se puede usar en cada letra en sí misma, vemos el aspecto material e instintivo de la persona. En el cuadrante, ustedes están así, en el cuadrante izquierdo, ¿sí? Hacia aquí, está el pasado y la relación con lo materno.
Y en el cuadrante derecho está el futuro y la relación con lo paterno. Entonces, teniendo en cuenta esta cruz, que es la que se utiliza para determinar en las coordenadas, de acuerdo a eso, la orientación de esta firma está hacia arriba y hacia la derecha. Por lo tanto, soy más una persona conectada con lo paterno y con el futuro, por ejemplo, ¿sí? En términos generales. La dirección que está marcando justamente cuál de estas áreas del psiquismo estoy usando, ¿sí? Bueno, hoy no tenemos tiempo, pero la firma, por ejemplo, también se analiza de la misma forma. A la firma hay que encuadrarla en un casillero, se traza con regla, se lo divide en 9 cuadrantes, ¿sí? Exactamente iguales, y de acuerdo al contenido que tengan cada uno de los cuadrantes, es la característica de personalidad que podemos tener y entender, ¿no? Siempre usamos este esquema en grafología del cuadrado. Hacia arriba podemos entender la mente de una persona, el aspecto espiritual, sus ideales, sus ideas, su forma de percibir el mundo. En la parte de abajo de la letra entendemos lo más material, lo instintivo. Entendemos la parte justamente de más materia, ¿no? Donde está ubicada la parte emocional. En el lado izquierdo, recuerden, es el pasado y lo materno, y hacia la derecha es el futuro y lo paterno. ¿Ok? Entonces, esto nos permite entender, por ejemplo, de todas estas dimensiones que mide la corriente mímica dentro de la grafología, cómo se correlaciona tamaño, forma, dirección, orientación del texto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacia arriba tenemos entusiasmo, dirección hacia los proyectos, comunicación, habilidades empáticas. Si la firma estuviera hacia abajo, con la parte derecha, con el final, ¿no?, nos hablaría de estados emocionales tendientes a la depresión y tendientes al aislamiento. Y si estuviera en línea horizontal, nos habla de un equilibrio en términos generales entre materia y espíritu, o entre mente y emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Otra dimensión que vamos a analizar, que lo vimos recién en la firma de Tabata, es la presión. ¿Cómo hacemos eso? Esta es mi hoja, yo la doy vuelta y paso mis deditos, ¿no? Y tiene que sobresalir. Mientras más sobresale, por ejemplo, acá estoy viendo que en la última, donde escribí con el codo, tiene más presión que la primera, ¿sí? Entonces, y la segunda tiene menos presión, porque es la mano que tiene menos habilidad. Entonces, primera y tercera tienen más presión. Eso habla de la energía vital, de la capacidad de atención también que tiene una persona, de la capacidad de poner sus habilidades al servicio de un objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Personas muy débiles, personas enfermas, personas con pocas ganas de vivir, obviamente a veces ni siquiera llegan a marcar la hoja. Y también por eso se usa la segunda hoja, porque hay gente que está en la presión que llega a romper la hoja de abajo, ¿sí? Y como todo, la presión marca el nivel de energía vital, pero un nivel de energía que rompe la otra hoja puede ser maravilloso para utilizarlo, por ejemplo, en un perfil de ventas, pero también nos habla de un nivel de impulsividad y de enojosidad importante de la persona. Entonces nos puede servir para algo muy bueno en algún aspecto y para otras cosas no tan agradables, ¿sí? Depende de lo que nosotros estemos buscando en el perfil, en el puesto o en el candidato. Cabe aclarar que así como se utiliza para selección de personal, también la grafología sirve a nivel terapéutico, ¿sí? Podemos tomar a una persona y a través de la escritura podemos trabajar procesos emocionales, mentales y volitivos también, ¿no? Y si ustedes tienen la posibilidad de ver, por ejemplo, en algún documento que tengan donde hayan firmado cuando eran pequeños o en la adolescencia y uno actual,
seguramente va a haber una variación, pero los rasgos esenciales van a permanecer, a no ser que ustedes hayan tenido una mega transformación o hayan tenido algún, no sé, por ejemplo, derrame cerebral, ¿no? Ahí sí pueden cambiar las condiciones. Pero si hacen el ejercicio de checar cuando eran pequeños algo que tengan, o la escritura, o tienen el cuaderno de jardín de infantes, el cuaderno de la escuela primaria, y pueden ir comparando, si has ido a la universidad y tienes tus escrituras y luego has hecho un posgrado, puedes ir analizando a lo largo del tiempo que puede variar a lo mejor en la forma de estirarse, a lo mejor en la velocidad con la que escribes, pero tus rasgos esenciales van a permanecer allí. De hecho, se han hecho muchos estudios científicos de personas que han tenido derrames cerebrales, problemas neurológicos severos, y aún así los rasgos esenciales se conservan, ¿sí? Por eso nos habla de una identidad. Otra de las dimensiones que mide la corriente mímica es la continuidad, ¿no? La continuidad quiere decir la unión de letras, como una letra se une con la otra. Hoy en día es muy común que se escriba en letra caligráfica, ¿no? Se escriben, incluso he visto a chicos en el secundario o en la preparatoria, y se escribe separado, ¿no? No es como esta, que es una letra caligráfica donde están unidas, hay puentes entre cada letra. Eso nos habla también de la comunicación, tanto consigo misma como con el entorno. No es lo mismo que, a ver, voy a dar un ejemplo, se lo voy a hacer más grande para que lo veas. Ok, estoy escribiendo mi nombre. Esto sería unido o separado. La letra de arriba, la palabra Ana de arriba, tiene las tres letras unidas, están en contacto. Y la de abajo no se tocan. Entonces, eso nos habla también de la comunicación, de la capacidad de relacionar un tema con el otro, de la capacidad cognitiva también de una persona. Normalmente las personas, por decirlo, más inteligentes, usan este tipo de uniones entre letras. ¿Por qué? Porque los pensamientos están unidos, ¿no? Porque hay correlación. Y una persona con menos educación, con menos formación, tiende a tener una letra más de este tipo. Hoy en la actualidad, voy a usar la tercera, la que normalmente se utiliza así. Es la última, ¿ok? Y eso nos habla de una disociación en el pensamiento. Alguien que escribe así y se le enseña a escribir así, sobre todo ese es el problema, se le enseña a escribir, se lo condiciona para así, también le están condicionando la forma de unir los temas en el cerebro, ¿no? Es como esta historia del colegio. Ahora tengo matemática, ahora tengo lengua, ahora tengo inglés, ahora tengo geografía, pero nunca le encuentro la conexión entre lo que estoy viendo. Exactamente, dice Tabata, así es, bien. Esa desconexión se favorece cuando a la persona le enseñan y la condicionan a escribir así. Así que presten atención los maestros, esto no sé de dónde viene, pero sí hay un cambio en la forma de percibir de acuerdo a la escritura. Bien, me gustaría ahora, me faltó una más, que es el orden. El orden es una combinación de, digamos, ¿cómo está? Supónganse, si esto fuera mi muestra caligráfica, yo tendría que analizar como si fueran renglones, primer renglón, segundo renglón, tercer renglón. Si se tocan los renglones entre sí, si está ordenado, si respeta los márgenes la persona al escribir, si se une el renglón de arriba con el renglón de abajo, ¿no? No es lo mismo ver una escritura, y de hecho se utiliza también la primera impresión en grafología. Yo tomo la muestra grafológica, tomo un poco de distancia y veo qué impresión me da lo que estoy leyendo. Si me agrada, si me desagrada, si me parece muy pregnante, muy llamativo, si me tengo que acercar demasiado, qué sensación me transmite la letra, también se utiliza dentro de la grafología emocional como parte o como un dato bastante importante.
Entonces, ese orden también nos habla del orden de las ideas. No es lo mismo alguien que superponga el renglón de arriba con el renglón de abajo a alguien que pueda mantenerse en línea recta y respetar los márgenes, ¿sí? Los márgenes quiere decir el margen izquierdo, hay más o menos unos 2 centímetros establecidos, ¿no? De acuerdo al uso. Hay personas que aprovechan todo el espacio y otras que muy por el contrario empiezan casi a la mitad de la hoja, ¿sí? Y dejan demasiado margen en blanco. Se podría decir que una hoja en blanco, cuando se le presenta a una persona, es una representación del mundo, ¿sí? Esta hoja en blanco tiene todas las posibilidades de representar el mundo. Y no es lo mismo que la persona escriba en la parte de arriba, que escriba en la parte de abajo, que escriba en la parte izquierda o que escriba en la parte derecha. Ok, gracias. Entonces, de acuerdo a la forma, al lugar donde está ubicado, es lo que permite entender el comportamiento y entender cómo se maneja en el mundo. Distinto es, normalmente nosotros hablamos y escribimos en esta dirección. Imagínense que el candidato hace esto y escribe de la otra forma, ¿sí? Si yo lo estoy buscando para un puesto de creativo en una agencia de publicidad, maravilloso. Pero si yo estoy buscando un candidato para un puesto operativo rutinario y yo contrato a un candidato que dio vuelta a la hoja, lo estoy llevando directo a que le pase algún accidente, ¿sí? Porque esta persona no respeta las reglas, ¿no? Y no respetar las reglas en una agencia de publicidad es maravilloso por la creatividad. No respetar las reglas puede ser que te cueste la vida, ¿sí? Bueno, me avisan que tenemos 40 minutos, no sé si hay preguntas para hacer. Vamos a checar a ver si tenemos alguna pregunta. Como ven, la grafología ofrece enormes posibilidades. La verdad que el tiempo ha corrido enormemente rápido. Me quedé por mostrarles letras, por ejemplo, como la letra G, que nos habla de la sexualidad de una persona, de acuerdo a cómo escriba la letra G, nos habla de la sexualidad de una persona. La letra M nos habla de la autoestima, ¿sí? Cómo está la autoestima de la persona. La letra A y la letra O nos hablan de su confiabilidad, la confianza y la comunicación. La letra I, por ejemplo, nos habla de atención al detalle. Si yo voy a contratar a un aviador, a un piloto de avión, me tengo que centrar muchísimo en cómo escribe su letra I, porque el puntito de la letra I me marca si la persona está atenta a los detalles o es distraída o no presta atención. Y obviamente nadie se quiere subir a un avión con un piloto distraído, ¿sí? La letra R creo que hoy no la traje. La letra A, por ejemplo, y la letra O nos hablan de la comunicación de una persona y de acuerdo a cómo sea en la parte de arriba, del medio o de abajo, que haga su forma de escribir, va a ser la respuesta. Bien, ¿tenemos preguntas? Sí. Ok. Preguntan, ¿hay alguna diferencia con los zurdos? Los zurdos somos más inteligentes, ¿no? No, absolutamente no. Hay muchos estudios con los zurdos, la verdad que se los ha estudiado como bichos raros y más en los últimos años, pero como lo mostramos en este ejemplo, el que firma es el cerebro. Entonces, no importa cuál mano yo utilice, cuál sea la mano predominante, voy a demostrar exactamente lo mismo que tengo en el cerebro, tanto de un diestro como de un zurdo, aunque somos más inteligentes. Okay. La segunda es, quien escribe con mayúscula, ¿por qué lo prefiere? Bien, la mayúscula lo que hace es ocultar quién es uno. Esta letra caligráfica me delata, me balconea, ¿sí? Y esta otra, perdón, ¿dónde tengo? La que escribí recién, esta, que sería la mayúscula, me encubre, me está encubriendo. Entonces,
Es una forma de ocultarse. Por supuesto, la persona lo hace a nivel inconsciente, ¿no? No se quiere mostrar tal cual es, entonces utiliza un Arial, por ejemplo, una letra Arial, imita la letra Arial, se toma el trabajo de imitarla, pero en realidad lo que está encubriendo. Ahora bien, por más que se encubra y por más que utilice mayúscula, la grafología lo va a balconear igual. Nada más que es una trampa para la persona y para el propio inconsciente. Y una cosa, por ejemplo, si esta fuera mi muestra grafológica, que en realidad no lo es, hay una prueba, ¿no? Una persona puede fingir su letra en los primeros 5, 10 renglones. Pero si yo hago así con su muestra grafológica, lo divido en 4 cuadrantes, ¿ok? En este, que sería el tercer cuadrante, ya la persona no puede disimular absolutamente nada. En este puede disimular en estos primeros 2. Hasta aquí todo bien. Pero en este va a salir realmente lo que hay en su psiquismo, en su cerebro y en su estado emocional, en sus capacidades y habilidades. La tercera pregunta es, yo firmo con 3 estrellas arriba de mi nombre. ¿Cómo afecta o contribuye esto? Bueno, ese tipo de tratamientos como estrellitas, florcitas y todo lo demás, habla de un carácter o bien muy femenino en extremo o bien muy infantil, ¿sí? Hay que ver, de acuerdo a las variables y a la muestra grafológica y a la combinación de estos componentes, cuál de las dos cosas puede ser, ¿no? O extremadamente femenino o extremadamente infantil, ¿sí? Pero hay que verlo en la totalidad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, queridos todos, muchísimas gracias por estar atentos, gracias a la Universidad UTEL por esta transmisión. Espero haberles sido de utilidad y si tienen duda vuelven a ver el video las veces que haga falta. Y bueno, me estoy despidiendo, agradeciéndoles a todos, agradeciéndote a ti, muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.